el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Por eso le voy a pedir que estos minutos esté atento, esté atenta y escuche lo que va a alimentar y a fortalecer su alma. En el nombre de Jesús, dejo al pastor que siga con el mensaje de esta mañana. Muy buenos días a mis hermanos de Centro de Plenitud. Muy buenos días, Pastor Raúl, Pastora Diana. Gracias por la deferencia, gracias por la oportunidad. Saludo de igual manera a mis hermanos que a través de las redes van a recibir este video, van a compartirlo y que esta palabra de este día sea una palabra que llegue a sus corazones y que permita transformar su vida, su existencia de manera profunda. Oramos al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que tu Santo Espíritu tome control en este momento de todo lo que hagamos, de lo que decimos, de lo que pensamos, de nuestras actitudes y de todo lo que representa esta maravillosa oportunidad de compartir una palabra, un mensaje, una enseñanza que pueda llegar a través de tu Espíritu a nuestros corazones, se anide allí y dé el fruto que debe dar según tus enseñanzas. Gracias, Padre Santo, y nos disponemos en tu Espíritu para que nos corrija, para que nos enseñe, para que nos guíe en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Dios los bendiga y vamos a entrar en el tema del día de hoy. A todos nos gustan las cosas rápidas. A todos nos gusta que nosotros empecemos un tema, un proyecto, una actividad y que logremos los éxitos de manera rápida. Nos gustan los atajos, nos gustan los caminos cortos, pero no nos gusta en muchos casos el proceso. Entonces, hoy hemos llamado en la predicación con una pregunta que quiero que usted se haga en el día de hoy. Lo invito con todo mi amor, con todo mi respeto, con todo mi cuidado a lo que usted pueda pensar y a lo que usted pueda tener de conocimiento, a que usted se haga una pregunta en su corazón. Una pregunta real, una pregunta profunda, una pregunta que realmente hoy le permita entender si su vida es espiritual. Pregúntese a sí mismo, ¿mi vida es espiritual? Es una pregunta trascendente, es una pregunta muy importante. Nosotros luchamos por nuestra salvación y aprendemos de la Biblia, eh, vamos a la iglesia, compartimos en culto, hoy lo hacemos a través de las redes, pero la pregunta por encima de esa parte de la forma eclesial es si mi vida es espiritual. Y seguramente es una pregunta que no es muy fácil de responder, es una pregunta que no está la respuesta dada de la manera quizás más sencilla que nosotros podamos imaginar. Pero, ¿cómo poder saber si yo realmente tengo una vida espiritual? Recordemos que usted está luchando por su salvación, usted está luchando por su familia, usted está luchando por la salud de su familia, usted está luchando en estos momentos porque haya una solución quizás a los problemas que tenemos en el país, en la parte política, económica, social, pero usted está guerreando a través de su oración y está haciendo guerra espiritual. En sus madrugadas se presenta al Señor, en sus madrugadas lucha, ora, implora, suplica al Señor. La pregunta es, esa oración, eso que usted hace en su vida para guerrear por los suyos, por su familia y por sus circunstancias, ¿está avalado por una real vida espiritual? Eso que usted hace está avalado por la vida espiritual real en la intimidad con Dios, o está avalado por la ceremonia, por los procesos, por los protocolos o por aquello que nos enseñaron a veces de manera equivocada en las congregaciones. A mí me aculpa, y lo digo de corazón y pido perdón por eso, porque quizás hemos
olvidado dentro de nuestras enseñanzas cómo llevar a las personas a que tengan una real vida espiritual, donde su oración, perdón, donde su lucha espiritual realmente sea respondida, donde pueda encontrar respuesta a cada plegaria, a cada súplica. Nosotros nos hemos acostumbrado a los protocolos, a las formas y a las ceremonias y hemos quizás pensado que esa es la vida espiritual. Entonces, hoy quiero invitarlo a que usted revise conmigo, pero lo quiero hacer como, como nos lo dijo el Señor, con ruego. O sea, el Señor me dice a mí que nos dio un ministerio de la reconciliación, que nos dio una palabra de reconciliación, que nos da esos elementos para que nosotros rogásemos al mundo para que se reconcilie con el Señor. Yo quiero hacerlo desde ese punto de vista. Hoy yo quiero implorarles, hoy yo quiero rogarles, hoy quiero suplicarles en el nombre de Jesucristo que usted se haga esta pregunta de manera real en su corazón y en su vida. ¿Su vida es espiritual? Realmente pregúnteselo, realmente revíselo. Y quiero que me acompañe en este proceso de la predicación para que usted haga esa revisión. No se trata de lo que yo piense, no se trata de lo que piense el pastor, no se trata de lo que piense la congregación. Necesita usted encontrar una respuesta entre usted y Dios donde usted pueda certificar que usted tiene una vida espiritual tan poderosa que sus oraciones llegan al cielo, que la súplica y ruego y lucha espiritual que usted hace por sus familias y sus amados es real, que no se trata de protocolos ni de formas. Por eso, quiero que con paciencia, con disposición, dejándose enseñar, quizás eliminando conocimientos que usted tenía que consideraba estables y definidos y reales, hoy quizás tenga que cambiarlos, hoy tenga que modificarlos. Permítase a sí mismo hoy ser enseñable. No bloquee su mente, no bloquee su corazón. Permítase a sí mismo encontrar una respuesta, porque necesitamos personas en la iglesia que realmente tengan una vida espiritual. Nosotros somos llamados a ser el remanente que debe orar en este tiempo como iglesia por las circunstancias que está viviendo el mundo. Y necesitamos todos que realmente tengamos una vida espiritual poderosa en Cristo Jesús. Por eso, la mejor manera quizás de empezar a saber si yo tengo una vida espiritual es hablar de lo que no es una vida espiritual. Entonces, voy a utilizar el ejemplo de Pablo cuando él habla a los corintios. Él le dice a los de la iglesia de Corinto, en Primera de Corintios 1, 5, 7, les habla de la siguiente manera. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La palabra nos está diciendo en este versículo 5 y 7 de Primera de Corintios capítulo 1, nos está diciendo que Pablo saluda a una iglesia que ha sido enriquecida, a una iglesia que se le ha dado palabra, a una iglesia que se le ha dado conocimiento, a una iglesia que se le ha dado ciencia, ¿sí? Y que el testimonio de Cristo está con ellos. O sea, es una iglesia que tiene una estructura y unas manifestaciones de los dones, de los talentos, de las capacidades en las personas de manera evidente, ¿sí? Entonces, se supone que esta iglesia nosotros pudiésemos pensar que es una iglesia espiritual, pero resulta que más adelante Pablo a la misma iglesia le dice algo que es totalmente contradictorio. En Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Fijémonos en estos dos bloques de versículos. Lo primero, hay una serie de dones, hay una serie de capacidades, hay una serie de talentos, hay una serie de manifestaciones que la iglesia tiene. O sea, pues, quizás hay milagros, hay señales, hay prodigios, pero Pablo está diciendo más adelante a estas mismas personas, dice, no puedo hablarlos como espirituales porque sois carnales. Porque si hay disensiones, porque si hay conflictos, porque si hay problemas entre ustedes, es porque ustedes todavía no han llegado al nivel espiritual. Es evidente que Dios los usa como instrumentos. Es evidente que Dios hace prodigios a través de ustedes. Es evidente que hay señales, prodigios, milagros y todas aquellas manifestaciones que hablan de los dones que el Espíritu Santo ha puesto en ustedes. Entonces quiere decir que no se trata, o sea, o ser espiritual, no se trata de tener dones y talentos. Entonces, tenemos que eliminar ese primer concepto. No se trata de las manifestaciones de los dones espirituales, porque eso lo único que significa es que Dios nos usa, que a través de nosotros somos instrumentos. Dios nos ha dicho clara, y hay ejemplos en la Biblia, que si necesita hablar, utiliza una mula para hablar. Y la palabra dice que si necesita hablar, pondrá a hablar las piedras si nosotros no hablamos. O sea, somos instrumentos, pero eso no significa que nosotros tengamos una vida espiritual. Entonces, no se trata de perseguir iglesias, congregaciones, porque estoy hablando en general y sé que este video lo van a ver otras personas, aparte de nuestra iglesia. Entonces, no se trata de perseguir a aquellos que tienen dones y talentos. Se trata de que nos detengamos y miremos hacia nosotros mismos si nosotros tenemos esa real vida espiritual. Porque no se trata de que yo sea usado por el Señor. Yo puedo ser una mula, perdóneme la palabra, y ser usado por el Señor. Yo puedo ser una piedra y ser usado por el Señor. Eso no significa que yo sea espiritual. Entonces, no se trata de lo que hacemos. Entonces el pastor hablaba y la coinonía del Espíritu es perfecta. El pastor hablaba de dos momentos en que la Biblia habla de lo secreto, ¿sí? El secreto de la oración, el secreto de mis actos en el amor del Señor. Entonces, no se trata la vida espiritual de lo que yo manifiesto a los demás públicamente. Se trata de lo que yo en mi intimidad vivo con el Señor. Entonces, no se trata, y no confundamos, y les pido el favor que lo revisen con cuidado y con todo respeto, lo digo, y he sido muy prudente hoy en pedir disculpas antes de empezar, porque sé que voy a tocar temas que a muchos no les agrada. No se trata de que yo asista al culto, no se trata de que yo diezme, no se trata de que yo ayune, no se trata de que yo haga vigilia. Esa no es la vida espiritual. No confundamos las manifestaciones de la vida espiritual con la vida espiritual. O sea, el que yo diezme por revelación, el que yo ayune, el que yo vigile por revelación, el que yo asista al culto con reverencia y con respeto al Señor, significa que hay unas manifestaciones. Pero eso no garantiza, eso es lo que ve la gente, eso es lo que yo muestro. Pero el pastor dijo claramente, hay cosas que están en lo secreto. Entonces, yo puedo hacer los protocolos, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo asistir al culto, yo puedo diezmar, yo puedo vigilar, yo puedo ayunar, y eso es público. Pero realmente esa es mi vida espiritual. O sea, voy a decir algo que sé que cada vez que lo digo incomodo. Muchas personas utilizamos las ceremonias y los protocolos públicos para tranquilizar nuestra conciencia. Asistimos a cultos regularmente todos los domingos, ¿sí? Como diría un católico, sagradamente asisto a misa. ¿Sí? Entonces, sagradamente asisto al culto, sagradamente diezmo, sagradamente voy a la vigilia, sagradamente voy al ayuno, pero nos quedamos en la forma o ese asistir al culto, a la vigilia, al ayuno, es realmente la manifestación de una espiritualidad real en mi vida. Cuidado, no se trata de la forma, se trata del fondo, se trata de la intimidad con el Señor. Por eso,
nosotros tenemos que saber que otras cosas no son vida espiritual. Cuando, cuando nosotros bloqueamos nuestra mente, cuando nosotros bloqueamos nuestro pensamiento a corregir lo que quizás ya sabemos y se nos dice algo a través de la Biblia que no corresponde a lo que a lo que yo pienso, nosotros solemos bloquear nuestra mente y no nos permitimos a nosotros mismos ser enseñables. O sea, si yo no estoy dispuesto al cambio, si yo no estoy dispuesto a la transformación y yo no estoy dispuesto a que el Espíritu Santo transforme mi vida, cambie mis parámetros, mis conceptos, mis prejuicios, mi mentalidad, si yo no estoy dispuesto, yo no estoy siendo espiritual. Yo estoy buscando que la iglesia, que el pastor, que la congregación avale lo que yo ya sé. Entonces, eso no es espiritual. También nos corresponde responsabilidad a nosotros como pastores en el proceso de que haya muchas personas que no tengan vida espiritual. También es responsabilidad nuestra, porque nosotros nos quedamos en la forma y enseñamos a la gente a que asista al culto, a que ore, a que vigile, a que ayune, pero no enseñamos que esa vida espiritual está realmente en la intimidad. No, nosotros enseñamos palabra en la iglesia, a través del culto, a través de los talleres, a través de la formación, pero no enseñamos a la gente a que saque tiempo en la intimidad, allá en la soledad, para que estudie la palabra, para que profundice y para que realmente encuentre una relación con Dios. Entonces, también nos aculpa a nosotros como pastores. También nos aculpa porque nos hemos quedado en el protocolo, nos hemos quedado en la forma. Entonces, es una cuestión que nosotros hoy debemos revisar. ¿Nuestra iglesia es espiritual? Y perdóneme tocar cosas que no agradan, pero una iglesia que es espiritual, que no evangeliza, perdone, no es espiritual. Una iglesia que pasan años, meses, días y no gana un alma o no hay un miembro de esa iglesia que gane un alma, pues no es espiritual, porque si somos espirituales debiéramos estar haciendo la tarea. Yo digo que soy espiritual, que soy hijo de Dios, que yo creo en Jesucristo, pero yo no obedezco a Jesucristo. ¿Será que yo soy espiritual? ¿O será que simplemente, y perdóneme, estamos tranquilizando nuestra conciencia con los protocolos y con las formas? La palabra del Señor también nos dice, y usted lo recuerda perfectamente, no lo voy a leer simplemente para que usted lo tenga en su referencia, habla de lo que son las manifestaciones de la carne. Usted lo encuentra en Gálatas 5, 19 al 21. O sea, las obras de la carne, el adulterio, la fornicación y toda esta lista de pecados, Pablo hace una lista diciéndole a los Gálatas, estas son las manifestaciones. Yo me pregunto, dentro de la congregación, dentro de la iglesia a la que usted pertenece, ¿este tipo de cosas ya desaparecieron? Ya desaparecieron las divisiones, ya desaparecieron las incomodidades, ya a los hermanos se les puede decir y corregir y se les puede decir, hermano, lo que usted está diciendo, la palabra dice esto, lo que usted está haciendo, la palabra dice esto. Cuando usted actúa de determinada manera, la palabra dice esto y son corregidos y se acepta la corrección con tranquilidad. O todavía somos de los hermanos que nos vamos de la iglesia, que nos apartamos de esa congregación porque nos llamaron la atención, porque nos incomodamos porque el pastor nos llama la atención, o nos incomodamos porque nos corrigen un proceso doctrinal, porque queremos solamente que nos digan que están de acuerdo con lo que nosotros somos o nosotros pensamos desde la experiencia. Pero ni siquiera, y perdóneme que sea tan duro, ni siquiera han leído la Biblia para tener un argumento bíblico para hablar de lo que se dice. Entonces seremos espirituales cuando no estamos siendo capaces de ser enseñables, cuando no estamos siendo capaces de ser corregidos, cuando no aceptamos la disciplina, cuando no aceptamos el proceso. Yo no sé si le tengo una muy mala noticia. Dios no nos permite atajos. Dios no nos permite cosas cortas. Dios no nos permite cosas express, aparte de los milagros que Él quiera hacer. Todo lo que tenga que ver con nuestra vida espiritual empezó el día que nosotros recibimos a Cristo Jesús, y ese proceso terminará el día que usted muera y que yo muera. Ese día terminará el proceso para construir una vida espiritual.
Pero nosotros estamos teniendo esa vida espiritual realmente o nos quedamos en la forma. Yo insisto, yo no puedo creer que asistir al culto, hacer vigilia, perdón, dar el diezmo, estar en el ayuno, participar en todos los eventos y hacer acto de presencia en la congregación sea una vida espiritual. Cuando esa misma persona que asiste a todas las cosas no gana un alma para Cristo, no cambia su vida, no da manifestaciones de transformación. También en Gálatas 5, 22, 23, la palabra nos recuerda cuáles son las manifestaciones que deben haber en nuestra vida a través del fruto del Espíritu Santo. Nos dice que debe haber gozo, debe amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Estas son las cosas que espiritualmente se deben manifestar en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo operando en nuestra vida nos tiene que hablar de ese amor, no del amor que usted quiere recibir, porque es que a veces creemos que los dones, los talentos y las capacidades y todos los frutos son para que sean dados a mí. O sea, los demás me deben dar amor, los demás deben ayudarme a que yo esté en gozo y alegría, los demás me deben estar en paz conmigo, los demás me deben tener paciencia, los demás deben ser benignos conmigo, los demás deben tener bondad conmigo, los demás deben confiar y creer en mí, los demás tienen que portarse mansamente conmigo y los demás tienen que entender mi carácter. Entonces los que deben tener templanza son ellos. Qué pena, qué pena. La vida espiritual, y quiero que lo entienda claramente, la vida espiritual es la vida que en amor yo doy a los demás. Porque ni siquiera se trata de lo que me dé a mí mismo, ¿sí? Porque yo me amo a mí mismo y parto de ahí. No es más la mención que hace el Señor. Entonces, yo debo tener claro, me elimina la presentación, gracias. Yo tengo que tener claro que si el Señor me está diciendo que las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es amor para los demás, ayudar al gozo de los demás, ayudar a que los demás tengan paz, a tener paciencia con los demás, ser benigno con los demás, tener bondad con los demás, tener fe y confianza en los demás, ser manso con los demás y tener un dominio propio que permita tratar bien a los demás. No se trata de recibir, se trata de dar. Y la vida espiritual es una vida de entrega. Si no, Cristo no hubiera muerto en la cruz. La vida espiritual es una vida de total y absolutamente de entrega. Y no importa cómo me paguen, no importa si me retribuyen, no importa si me agradecen, no importa si me reconocen, no importa si están en contra mía, no importa si me critican, no importa si me señalan. Y si es así, bienvenido, porque así le pasó a Cristo Jesús. Mi vida espiritual no se trata de estar bien, no se trata de estar chévere, no trata de estar cómodo, no se trata de estar en nuestro confort. Se trata de dar el amor de Dios al mundo, así nos apaleen, así nos castiguen, así nos rechacen, así nos juzguen, así nos critiquen. Mire, le cuento una situación personal en este instante. Tengo 3 familiares en las UCIs en este momento. Y esas familias particulares de mi familia general, esas 3 familias, nunca me llaman, nunca me hablan, ¿sí? Pero las 3 partes de la familia hoy se acordaron, en estos días se acordaron que tienen un hermano en Cristo Jesús, que tienen un pastor, que tienen un amigo de Dios y me llamaron los 3. Usted, dígale al Señor que nos saque a la familia de esta situación. Ore por mi primo, ore por mi tío, ore por el otro primo. O sea, se acordaron. Pero en mi vida natural estaban conmigo. No. Entonces la vida espiritual no se trata de estar en un dechado de rosas de comodidad, de confort. La vida espiritual, si usted no lo recuerda, es de látigo, de ofensas, de crítica, de golpes, de heridas, de clavarle clavos en las manos y en los pies, de poner un manto de espinas sobre su cabeza. No se trata de comodidad, se trata de entrega total y absoluta, primero a Dios y luego a los demás, en ese profundo amor que aunque sea mal pago, nosotros lo damos con el corazón porque nosotros tenemos una real vida espiritual. Nosotros encontramos que la palabra nos pide, nos enseña
que no nos embriaguemos en el vino, sino nos embriaguemos con el Espíritu Santo, como lo dice en Efesios 5:18. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo esté en nuestra vida, pero para que el Espíritu Santo esté en nuestra vida y nosotros alcancemos una vida espiritual, porque no se puede entender una vida espiritual sin el Espíritu Santo. No hay posibilidad y no hay forma. Yo no puedo tener una vida espiritual en mis conceptos, en mis opiniones, en mis experiencias, en lo que yo sé, en lo que yo creo, en lo que yo pienso. La vida espiritual es la relación que yo tengo con el Espíritu Santo, dejándome procesar a mí mismo y siendo una mejor persona en mi carácter, en mi forma de ser, en mi forma de pensar y en mi forma de actuar. Así me duela. Mi vida espiritual es aquella en la que le permito al Espíritu Santo, como dice la canción, como el alfarero, poder ser un barro de nuevo, ser destruido, ser molido, ser cocido, ser formado de nuevo por las manos del Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos seguir en el mismo concepto de un evangelio facilista donde se nos dice lo que nosotros queremos escuchar. Y si no me dicen lo que a mí me parece, entonces me voy de la iglesia. Y si no me dicen como yo pienso y se ponen en contravía de lo que yo estoy diciendo, de lo que yo estoy pensando, entonces, bueno, no se irán de la iglesia, pero apagarán la cámara y se desconectarán. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes. Dice la palabra en Primera de Timoteo, en una recomendación que le hace Pablo a Timoteo, dice, desecha las fábulas y de fábulas profanas y de viejas. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Ejercítate para la piedad. No se trata de fábulas, no se trata de chismes de viejas, no se trata de comentarios. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Sí? Quiere decir que no se trata de chismes, se trata de ejercitarme en la piedad. Mi vida espiritual es un ejercicio permanente, cotidiano, todos los días de mi vida. Mi esposa se levantó por el pie, con el pie izquierdo y está en el periodo y está en sus días y está enojada conmigo. Ese día tengo que armarme de más paciencia, ese día tengo que armarme de más benignidad, ese día tengo que armarme de mayor amor, porque soy yo el que tengo que tener mi vida espiritual activa, ejercitándola en cada circunstancia de la vida, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta leer las bienaventuranzas, pero me da tristeza la interpretación de las bienaventuranzas en las personas. Cuando el Señor dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, la gente piensa que el que es pobre es bienaventurado. ¿Sí? Qué tristeza de interpretación. ¿Sí? No se trata de ser pobre. Se trata de ser pobre en espíritu. No está hablando de la parte material ni del dinero. Está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que entienden que su vida espiritual es pequeñita y que tienen necesidad y van a luchar y se comprometen a sí mismos a buscar una vida espiritual y sienten que lo que espiritualmente son no son nada, que se sienten pequeñitos. Entonces, el que es capaz de sentirse a sí mismo pobre en el espíritu y que tiene necesidad de buscar vida espiritual, dice la palabra, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Sí? De aquellos que reconocen a sí mismo que tienen necesidad de una vida espiritual. Dice la palabra del Señor en Juan 7:37. Si usted tiene necesidad, venga a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? El Señor Jesucristo nos está diciendo, tenemos necesidad de una vida espiritual. Sí, ¿dónde la encontramos? En Cristo Jesús. ¿Tiene sed? Venga a mí. Venga a mí y beba. ¿Sí? Entonces, volvemos a las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Y entonces creemos que está hablando en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, de cualquiera, perdone la palabra, de cualquiera que chilla, de cualquiera que gime, de cualquiera que zapatea, de cualquiera, un chino haciendo berrinche, zapateando, está botando lágrimas, está llorando. No, no se trata de eso. Bienaventurados los que lloran, porque reconocen, como dice en el versículo 4, reconocen que tiene una vida espiritual pobre.
Ese es el que llora, el que dice: yo no tengo una relación profunda con el Señor, yo no tengo intimidad con el Señor, yo no he sido capaz de entregarme al Señor, yo no he sido capaz de vivir una vida espiritual real, y entonces me duele y lloro, y entonces el Señor dice: esos serán saciados. Los que realmente entienden que su vida es una vida pecaminosa, que es una vida triste, que es una vida donde usted no obedece al Señor, donde no ha aceptado los mandamientos, donde no ha aceptado la palabra. La vida espiritual es una vida de proceso, de cambio, de transformación. Es una vida de entrar al fuego del Espíritu Santo, ser llevados a ese oro que era sólido, volverlo líquido y volverlo puro. La vida espiritual requiere que nosotros le pidamos al Señor cosas como la que dice en Efesios 3, 16, 19. Dice la palabra del Señor: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nuestra vida espiritual tiene que ser fortalecida en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Sí? Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que, arraigados en ¿quién? En el Espíritu y en Cristo, y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer de Cristo, que excede con todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nosotros tenemos que aferrarnos al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo Jesús para que nosotros seamos perfeccionados en una vida espiritual de la intimidad, no del protocolo, no de la forma, no de la congregación, sino de la iglesia en que usted es en la intimidad con el Señor. La palabra también nos dice en Romanos 8:13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, cuando nosotros hablamos de vida espiritual, nosotros tenemos que ir a nuestra soledad. Ahí en la soledad, a muchas personas no les agrada. A muchas personas no les agrada estar en la soledad, porque significa estar en la soledad es encontrarse con uno mismo y encontrarse con Dios. Y entonces cuando estamos en la soledad preferimos el bullicio, la compañía, el ruido, porque no nos permite encontrarnos con nosotros mismos y reconocernos a nosotros mismos como pecadores, como aquellos que no obedecemos, como aquellos que no estamos viviendo la vida como el Señor nos ordena. Entonces no nos gusta la soledad. Porque cuando nosotros estamos en soledad es donde realmente nosotros empezamos nuestra vida espiritual. No es cuando vamos a la congregación, no es cuando nos llevan, no es cuando hacemos la oración de fe, no es cuando decimos que nosotros nos convertimos. No, nosotros empezamos nuestra real vida espiritual en la soledad con el Señor, encontrándome conmigo mismo en mis pecados, en mis debilidades, en mis transgresiones. Y entonces ahí yo le pueda decir: Señor, no me busque en la iglesia, no me va a encontrar. No me busque allá dando limosna, no me busque allá ofrendando, no me busque allá cuando voy a la vigilia, no me busque cuando estoy en vigilia. Tengo que decirle al Señor, y me debe doler en el corazón: Señor, venga a buscarme aquí. Aquí donde yo estoy en el pecado, en este lodo, en esta oscuridad, en este hueco profundo en el que yo estoy. Aquí es donde me tiene que venir a buscar. No me busque en la iglesia, Señor, porque no me va a encontrar. Mi vida espiritual empieza en el profundo reconocimiento de mi situación, de mi pecado. Y a partir de ahí, asirme de la mano del Señor y del Espíritu Santo para que Él me lave con agua limpia,
para que me unja con aceite, para que me ponga vestiduras limpias como dice la palabra, blancas como la nieve, blancas como la lana blanca, para que el Señor me vista de tal manera que yo sea una persona realmente nueva, una persona proclive al cambio, a la transformación, a la restauración, a decirle al Señor, he vivido mi vida 50, 60, 70 años, equivocado, Señor. Mis conceptos, mis opiniones y mis experiencias no valen de nada cuando tú me presentas tu Biblia y tu palabra y me dices, aquí está la solución. Usted quiere poder para su salvación, aquí está la palabra. Usted quiere poder para salvar a su familia de la enfermedad, aquí está la palabra. Cuando usted necesita luchar por sus amados, guerrear, luchar y tener la conciencia y la tranquilidad de que sus oraciones pasan del techo y llegan al cielo, es porque usted tiene una vida espiritual real, porque usted se entregó al Señor, porque usted estuvo dispuesto a cambiar, porque usted estuvo dispuesto a ser enseñable, porque usted estuvo dispuesto a dejar los prejuicios y su manera de pensar, sus opiniones y sus conceptos ante la palabra del Señor no valen nada. Yo tengo que entender, y es tiempo, y se lo ruego con el corazón, con el alma abierta, revisemos nuestra vida espiritual. Preguntémonos a nosotros mismos si tenemos realmente vida espiritual. O estamos viviendo del protocolo, de la forma, de la opinión, del qué dirán, de lo que opina el pastor, de lo que opina mi hermano, de lo que opina el vecino. No, yo tengo que vivir de lo que opina el Señor. Y el Señor me está diciendo, mi hijo murió por ti. Toma ese sacrificio y vive de acuerdo a lo que mi hijo te está diciendo a través de la palabra. Si nosotros no entendemos que para poder defender a nuestros amados, debemos tener una real vida espiritual, perdóneme, se lo digo de esta manera, estamos perdiendo el tiempo. Es tiempo de que hoy le digamos al Señor que nos permita entender a través del Espíritu Santo lo que significa entregarnos a Él, lo que significa obedecerle, lo que significa entregar todas y cada una de las áreas de nuestra vida para que Él nos procese. ¿Va a llorar? Sí. ¿Se va a revolcar en el piso de dolor? Quizás también. Pero le juro por el Señor que una vez pase ese proceso, usted va a ser una persona realmente diferente. Una persona que cuando ora por los otros, los otros se sanan, salen de los problemas, encuentran la solución y encuentran respuesta. Yo bendigo al Señor porque en esta época de pandemia, Dios me permitió establecer un modo de comunicación con las personas allá afuera y se lo agradezco a la pastora Diana. Yo recibo testimonios de las personas. Yo recibo, en este último año y medio, he recibido testimonios como nunca he recibido, de que mi oración y de que mi palabra y de lo que yo digo se cumple, se hace porque lo digo a través del Espíritu Santo. Yo no valgo nada para el mundo. Yo soy de lo menospreciado y de lo vil. A mí se me ha despreciado a todo nivel. Pero hoy puedo decir que al de entregarme al Señor, Dios ha validado lo que yo estoy haciendo y puedo con paz y tranquilidad orar por una persona y decirle al Señor, interven en la vida de esta persona, te lo ruego, te lo suplico y encuentro respuesta. ¿Usted quiere luchar por los suyos de verdad, verdad? Establezca una real vida espiritual. ¿Usted quiere defender su familia de los ataques, de la enfermedad, del enemigo? Tenga una vida espiritual. Que sus palabras sean hechos ante el cielo, no para el mundo, ante el cielo. Que cada palabra que usted diga esté avalada y respaldada en el cielo, porque usted tiene una real vida espiritual. Quédese con esa pregunta. Dígaselo en su corazón. Yo tengo vida espiritual. Mi vida es espiritual. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí, Señor, confrontados. Estamos aquí delante de ti, Señor, con dolor, con tristeza, con sufrimiento en nuestro corazón, Señor. Nosotros queremos tener el poder de la vida espiritual, pero quizás no hemos descubierto, Señor, cómo tenerla. Señor,
Que sea tu Santo Espíritu en este momento, viniendo a nosotros, entrando en nosotros, sacudiéndonos en lo más profundo de nuestro corazón. Yo quiero vivir y yo quiero sentir esa vida espiritual real, transformadora, que cambia mi vida y cambia la vida de mis hijos, de mis amados. Quiero tener el poder en mi palabra, Señor, que al orar delante de ti, Señor, yo encuentro la solución, yo encuentro la respuesta. Yo encuentro, Señor, que mi familia es bendecida, es protegida, que mi familia es guardada porque tiene a alguien que tiene una vida espiritual real para defender a los que amo, Padre Santo. Yo quiero en este tiempo, Señor, a través de tu enseñanza, dejándome enseñar, dejándome transformar, dejándome cambiar, dejando mis egoísmos, mis envidias, mis preceptos, mis conceptos, mis opiniones, mis prejuicios. Quiero desarraigarlos, Señor, y poder vivir una vida como Cristo me la pretende enseñar a través de su Espíritu Santo, para que ese poder que manifiesta una voluntad perfecta, agradable y bondadosa del Señor se ejecute en mi vida, y saber que cuando yo me acerco a ti, a ese lugar santísimo, yo siento tu presencia, yo la vivo en mi carne, en mi ser, en todo lo que yo soy, Señor, y puedo derramarme delante de ti con tranquilidad, llorar, gemir, pedir y clamar, Señor, porque sé que me estás viendo, porque sé que me estás escuchando, porque sé que me estás respondiendo, Señor. Yo quiero una vida espiritual activa, dinámica, fuerte, estable, definida, que permita también hacer la tarea. Yo tengo que reconocer que tú me llamaste, Señor, que tú me diste una tarea, una asignación. Quizás le he sacado el cuerpo hasta aquí, Señor, pero hoy quiero que el poder del Espíritu Santo se derrame sobre mí, sobre mis hermanos, Padre Santo, para que tomen la decisión de cumplir la tarea y la asignación que tú has determinado. El mundo está en dolor, el mundo está en sufrimiento, el mundo necesita personas con una vida real en lo espiritual, Padre Santo. Una vida, como dice en el Evangelio, como cuando dos personas conmocionaron al mundo. Yo quiero, Señor, que a través de la palabra y a través de tu Espíritu Santo, mis hermanos conmigo, Señor, sacudamos a Bucaramanga, sacudamos a Colombia, sacudamos al mundo, Señor, porque tenemos en Cristo Jesús una vida realmente espiritual. Amén, amén y amén.